Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es el misterio de las Sagradas Escrituras? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de misterio? ¿Qué entiende usted con esa palabra, misterio? No es una novela o tampoco una historia cuando habla de misterio. No es una película de misterio tampoco, como aquella que a veces... Ni tampoco es misterio de la oscuridad, donde hay personas que yo tengo misterio, personas que son brujos y que creen cosas rarísimas. Aquí no se está hablando de ese misterio. Un misterio es en las Sagradas Escrituras, quiere decir que Dios está revelando algo que hasta ahora, en ese momento, Él no había revelado. Escuchen bien, misterio, de nuevo se lo voy a leer, de acuerdo a la lectura. Misterio es en las Sagradas Escrituras, quiere decir que Dios estaba revelando algo que hasta el momento Él no había revelado. ¿Y qué Dios no había revelado? ¿Qué Dios reveló en ese momento? Hay dos elementos que siempre están en un misterio del Nuevo Testamento. Número uno, no puede ser descubierto por medios humanos, porque es siempre una revelación de Dios. Número dos, es revelado en el momento oportuno y no ocultado, y se revela lo suficiente para establecer el hecho sin que se haga conocer todos los detalles. El apóstol Pablo aquí a los hermanos de Éfeso le está hablando de un misterio. Ese misterio que fue revelado. ¿Qué fue revelado? Para nosotros los gentiles, ¿qué fue revelado? Pablo, hablando de misterio, no es un enigma, estoy leyendo, que la razón humana finita no puede descifrar. Si una verdad previa y parcialmente oculta, que ahora se halla plenamente revelada gracias a la verdad de Cristo. Si ustedes van conmigo a Efesios 3:3, se dan a dar cuenta que aquí dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. También Efesios 5:6, ahí mismo dice, misterio que en otras generaciones no les dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, mire el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, nosotros, y compartícipes de la promesa de Cristo según por medio del Evangelio. Colosenses 1:27, hablando de misterio, dice Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles, que somos nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué misterio está refiriendo el apóstol Pablo? De acuerdo a estas citas que yo le he podido a ustedes leer, se está refiriendo a algo que fue oculto, que los profetas del Antiguo Testamento y los sacerdotes no pudieron descifrar, no pudieron experimentar ni ver. Cada sacrificio que se efectuó en el Antiguo Testamento era anunciando el sacrificio perfecto que un día se iba a efectuar en el Gólgota por nuestros pecados. Cada sangre que se derramó en el altar, sea en el desierto, la sangre que derramó Abel del cabrito que ofreció al Señor,
la sangre derramó Abraham, Moisés y todos esos hombres que iban y adoraban a Dios, que agarraban un animal, lo sacrificaban a Dios. Ellos estaban mirando hacia el futuro, ese gran sacrificio que se iba a efectuar. Cada sacrificio del Antiguo Testamento era un tipo de Cristo Jesús. Todos ellos estaban esperando la redención. Y ellos no tuvieron esa experiencia de poder vivir lo que nosotros en el día de hoy podemos vivir. Que Cristo Jesús fue crucificado. Que Cristo Jesús fue sepultado. Y que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Es decir, nosotros tenemos la historia completa. Ellos tuvieron la historia por pedazo, incompleta. Es decir, como que usted ve una película y usted está viendo esa película y de un momento a otro le ponen el fin. Y después viene la segunda parte. Hay que esperar ahora que se reúnan para editar y hacer la segunda parte. Cosa que a uno no le gusta. Y más cuando uno está en una serie. Lo dejan en el medio. Ahora va una segunda. Ahora escuchen. Eso mismo pasó en el Antiguo Testamento. Vino la primera parte. ¿Cuál primera parte vieron ellos? El orden que Dios preparó, el medio para adorarle. Llamó a Moisés, llamó a Abraham, llamó a Jacob para ir formando a un pueblo que pudiese adorarle a él. Y ese pueblo no pudo ver a Jesucristo en la cruz. Nosotros tenemos el privilegio de mirar el Antiguo Testamento y vivir en el Nuevo, y tenemos ahora la esperanza futura de vivir en la eternidad con el Cordero de Dios. Es un motivo que debería de dar gracias a Dios. Es un motivo que nosotros debemos entender y decir, wow, este es el misterio que dice Pablo aquí en Efesios, que fue revelado a nosotros. ¿Cuál misterio? El misterio que Cristo Jesús murió por nosotros, se reveló en nosotros. Qué privilegio tan grande lo que fue oculto para aquellos hombres antes de Cristo, antes de Juan el Bautista, fue oculto para ellos. El Señor en su providencia lo ha revelado para nosotros. Gloria al Señor. Ese misterio que habla aquí se está refiriendo a Cristo Jesús. Y hay otro misterio que se refiere aquí y se refiere a nosotros, los gentiles, que fuimos inyectados en el árbol principal que se llama Jesucristo. Somos parte de Él. Vivamos como Él. Honrémosles a Él, que Él en la eternidad se fijó en usted y en usted para darle salvación y vida eterna. La salvación no es porque usted le cayó bien al Señor, o porque usted es bueno, o porque usted da, y porque usted viene al templo, porque usted predica. No fue por eso que Él te escogió a ti y me escogió a mí. Él te escogió a ti, hermanos, y me escogió a mí solo por una sola cosa: para alabanza de su gloria. Fuimos apartados, escogidos para vivir para Él. Pero no entendemos eso. Si usted observa el versículo 8 y el 9, donde estoy del libro de los Efesios, vamos a pensar un poquito para recordar bien lo que dice el 8 y el 9, para ampliar de alguna manera, leyéndolos en otra versión, que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría e entendimiento. Él
Dios nos hizo conocer el misterio de la voluntad conforme al buen propósito que de antemano Dios había establecido. ¿Qué Dios había establecido? Ese propósito que Dios había establecido es en Cristo. No hay atajo, no hay sendero, no hay carril, es en Cristo. Cristo es el único suficiente. No hay otro nombre, hermanos, hay que estar claro. No es algo de que hago rituales, que yo me comporto así, que yo hago aquello. Es en Cristo. Solo en Él. La Biblia dice bien clara que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La salvación es entera de Dios. Dios agarró a su Hijo para que sea el portador de la salvación. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y eso nos da la garantía de que un día, cuando partamos de esta tierra llena de pecado y maldad, un día estamos más que seguros que estaremos con el Señor reinando por toda la eternidad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Cuál es el misterio que por revelación me fue declarado el misterio? ¿Cuál es el misterio de su voluntad? En primer lugar, dice aquí, es algo revelado conforme a su sabiduría y prudencia. No es algo sencillo de entender y poder interpretar o simple. Apreciamos estas opiniones porque en el versículo 10, vaya a Efesios, abra su Biblia, que le suenen las hojas, hace falta eso, ¿verdad? Abra su Biblia, abra su Biblia, búsquela en sus redes como ustedes quieran también. Versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles cosas Dios va a reunir en Cristo? Hermanos, le estoy tratando de hablarle a su corazón. Hay que poder entender la palabra de Dios, hay que interpretar la palabra de Dios, como le estaba enseñando esta mañana. Hay que entender que no podemos vomitar la palabra de Dios, que tenemos que digerir la palabra de Dios y poder sacar los nutrientes necesarios para nosotros poder crecer. De reunir cuáles cosas se van a reunir en Cristo en cumplimiento de los tiempos establecidos. Otra versión dice lo siguiente: con miras a una buena administración, dice otra traducción, administración en el cumplimiento de los tiempos. Escuchen bien, de reunir todas las cosas en Cristo, del cumplimiento. Otra traducción dice, con mira a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles cosas? ¿Por qué ha hecho Dios tanto por nosotros? ¿Por qué será que Dios ha hecho tanto por ti? Y por ti. Y por mí. ¿Por qué será? ¿Porque usted es el más importante en la reunión? No. ¿Porque usted su lindo cuerpo? No. ¿Por su linda mirada o porque usted da mucho dinero? No. Déjese de eso, sácase eso de la mente. No. Otra pregunta. Esta pregunta es bien larga. Se la voy a leer. No es común preguntas tan largas. Esta es larga. Con esta pregunta se puede hacer una carta. Una carta de amor. Larga. Escuchen. ¿Por qué nos ha bendecido con toda bendición espiritual? Nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, hecho santo y sin mancha, predestinado a ser adoptado como sus hijos, redimido por su sangre y dado con sobreabundancia su perdón, sabiduría e inteligencia según las riquezas infinitas de su gracia. Esa es la pregunta. Dios, ahí va la contesta. Dios redime a los hombres con el fin de que Él
pueda reunir todas las cosas en sí mismo. El tiempo de esa reunión será el reino milenario, los 1000 años, cuando será la dispersación del cumplimiento de los tiempos, cuando el Señor venga a reinar por 1000 años, todas las cosas serán reunidas. Cuando la historia llega a su fin de su consumación, cuando llegue el reino, la eternidad comience de nuevo y el cielo nuevo y tierra nueva serán establecidos. Se cumplirá lo que Dios se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesucristo es la meta de la historia. La única resolución posible de la historia es Jesucristo. El paraíso perdido en Adán es rescatado, restaurado en Cristo Jesús. Amén. ¿Hay un amén? Todo lo perdido, todo lo que Adán perdió, todo lo que Adán le fue arrebatado en el paraíso por causa del pecado, todo eso que se perdió, miles y miles de años que han pasado, esa oscuridad reinando, un día cuando Cristo Jesús venga, entonces va a reunir a todo aquel pueblo, naciones y lenguas, donde estaremos con el Señor por toda la eternidad, dándole gloria a Él. Y dice más para abajo aquí, en Filipenses 2, 10 y 11, dice aquí, en el nombre de Jesús se doblarán todas rodillas, los que están en los cielos, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. La gloria de Dios. Todo dolor, todo sufrimiento, todas deudas, todo hijo malcriado, padre irresponsable, todas guerras, todas hambrunas, todo desorden, porque no hay una cosa que haya causado más desorden que el pecado en la humanidad. Todo eso será apartado y toda ley. Oye, escuchen, me encanta lo que dice Filipenses 2, 10. Toda lengua tendrá que confesar. Algunos lo confesarán para ser condenados y otros lo confesarán para ser salvos. Sí, otros dirán, ay, tanto que me lo dijeron a mí. Ay, pero ya no hay tiempo. Y toda rodilla de altaneros, de gobernantes, de poderosos, de humildes, todas rodillas tendrá que doblarse delante de ese Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo venga, Cristo no va a venir como un cordero. Heme aquí, máteme de nuevo, crucifíqueme. Él no va a venir como cordero. La Biblia dice en Apocalipsis que Él vendrá, ¿sabe cómo? Como un guerrero. Vendrá como el Dios que es, como el gran yo soy, el todopoderoso. Viene a establecer su reino, viene a destruir a Satanás, donde va a aplastar a Satanás. Y Satanás no tendrá poder jamás, lanzado al infierno con sus ángeles y aquellos humanos que le hayan seguido. Eso da miedo, amigo.